Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Por aquí nuevamente a hacer un nuevo videito. Muchas gracias a todas las personas que se han interesado en saber mi historia. Gracias a los que se han suscrito a mi canal. Gracias a todas esas personas que están interesadas en seguir viendo y seguir enterándose de mi situación. Gracias a las personas que han encargado los libros y les ha llegado los libros. Gracias a todas esas personas que de una u otra forma me han apoyado. Hoy quise hacer un homenaje a esas personas que conocí nuevamente, me encontré, que me han apoyado muchísimo, que gracias a ellas, a esas personas, me animaron para hacer esto que estoy haciendo. Videos, entrar a las redes, dar a conocer mi inocencia a muchas personas que no conocían y a refrescar en la memoria a los que están interesados en mi caso. Bueno, esas personas saben quiénes son y de quiénes estoy hablando. En honor y en homenaje a ellas, gracias nuevamente. Ellas saben quiénes son esas personas. Esta gorra, esta cachucha, esta vasca que fue traída de México por esas personas. Muchas gracias. Y por ustedes sigo haciendo esto porque fueron las personas que me impulsaron, que me animaron a demostrar mi inocencia nuevamente para la gente que quería saber mi caso y que quiere seguir mi caso. Pero ante todo demostrar mi inocencia ante la justicia colombiana. Les cuento cositas. Afortunadamente para mí conocí muchísimas personas en la cárcel. Y de todas estas personas que conocí, que supieron mi injusticia, que supieron mi inocencia, que supieron y vivieron en carne propia mi estadía en la cárcel, mi sufrimiento en la cárcel. Fue tanto así que personas que pertenecían a muchos grupos subversivos, ustedes sabrán quiénes estaban en la Modelo, se me ofrecieron a mí cuando a mí me condenaron. Se dieron de cuenta de mi inocencia, se enteraron por muchos medios que yo era la persona que juzgaron injustamente a muchos años de prisión y que ellos, dentro de su papel de delincuentes, de personas que por una u otra forma estaban en la cárcel, eran conscientes que tenían que pagar sus culpas, sus delitos. Muchos se lamentaban de estar en la cárcel y de haber hecho lo que hicieron y por el motivo que estaban en la cárcel. Muchos no se arrepentían, todo lo contrario. Mire que hay mucha gente en la cárcel que son malos, son delincuentes, han hecho mucho daño a la sociedad o a X personas. Pero uno se da cuenta dentro de la cárcel y conoce uno verdaderamente a la gente, y son gente que tiene un corazón noble, un corazón que brindan amor,
son corazones que no quisieron de pronto estar en el sitio que estaban. Conocí mucha gente que tenía mando dentro de la cárcel y mando afuera de la cárcel. Aquellas personas saben de quién estoy hablando. Estas personas se me ofrecieron a mí para hacer lo que hacían en la cárcel. Muchas veces les pagaban por hacer eso afuera y a mí se me brindaban gratis. De muchos grupos. Yo no hablo exclusivamente de uno o de otro bando. Yo ya les dije que habían paramilitares, que habían guerrilleros, que habían presos comunes. Yo no hablo en particular de ninguno de ellos. Pero a mí se me ofrecieron cuando me condenaron y vieron mi sufrimiento y el de mi familia. Se me ofrecieron. Me dijeron, denos los nombres de las personas que lo juzgaron injustamente y nosotros hacemos ley a nuestra manera. O los obligamos a que digan la verdad para que usted no pague todo ese tiempo por el cual fue condenado injustamente. Por eso les digo que hay gente que dentro de su maldad tienen un corazón noble. No porque ofrecieran ir a sicariar, ir a matar gente para que ellos salieran en libertad, pero sí querían agilizar la verdad ante un juez, ante un fiscal, ante un magistrado, demostrar mi inocencia y yo salir en libertad. Que según los presos, los internos, era lo que ellos más expresaban y más decían. Este señor no debe nada a nosotros, sí, nosotros hemos hecho muchas cosas, nosotros hemos hecho mal a la sociedad, a nuestras familias, a familias de nuestros amigos. Pero este señor es inocente y él no debe pagar por una cosa que no hizo. Porque en la cárcel, uno de interno dice la verdad. Dentro del mismo rol, dentro de los mismos internos, se cuentan las verdades, realmente lo que son verdades. Ante un fiscal, ante un juez, ante un abogado, ante un magistrado, ante la ley, pueden inventar muchas cosas y no decir la verdad. Pero los internos, entre ellos, sí que se cuentan la verdad y sí que dicen realmente por el cual están presos. Sean culpables o sean inocentes, pero dicen la verdad. Bueno, yo me refiero a estas personas, ¿por qué razón? Para nadie es mentira o para nadie se oculta lo que pasa dentro de las cárceles. A nivel de noticias se saben muchas cosas, lo que yo les contaba que en la cárcel había una muerte y simplemente en las noticias la divulgación era que se habían agarrado y que por rencillas entre los presos se habían matado y ya. Pero la verdad no es así. Muy poco lo que entre rencillas entre los presos, entre los internos, sucede. Las muertes en las cárceles era más motivo económico, más motivo de ambición, porque en la cárcel, a pesar de que los internos, la gran eh, delincuencia que se veía dentro de la cárcel, preferían estar internos
con mando. Me refiero a los caciques, me refiero a los carros que acompañaban a los caciques. El que menos portaba un revólver o una pistola. Andaban armados con granadas, bolsas de munición, pistolas. Cuidaban a los caciques, se cuidaban ellos mismos. Entre paréntesis, tenían un sueldo o simplemente vivían bien, con buena celda, buena alimentación, por cuidar a los caciques. Y los caciques también vivían bien, lógicamente. El poder dentro de la cárcel era así. Pero a Alejandro lo cuidaban mucho. Ahora que me acuerdo, en un video anterior yo les dije que les iba a contar por qué razón me iban a hacer un mal, pero los mismos internos no dejaron que me hicieran ese mal. Les conté que en la cárcel había un túnel. En la mitad de las celdas había un túnel en donde estaba hacinamiento y había gente que vivía también ahí, internos que vivían ahí. A pesar de que habían ratas, chinches, de todo, animal, ratones, mejor dicho, uno entraba y eso eran como presos, como internos también acompañando a los que vivían ahí, porque eso era impresionante. En este túnel del cuarto piso del patio, en aquel tiempo, en ese túnel le llamaban el túnel de los secuestrados. Dirán ustedes, túnel de los secuestrados dentro de una cárcel. Así es. Allí metían a un interno que llegara y dentro de su nivel era acomodado, tenía plata, vivía bien. Pues los mismos internos aprovechaban eso. Lo secuestraban, lo metían a este túnel, le hacían hacer llamadas a la familia y les extorsionaban, les sacaban muchísima plata, de lo contrario, los mataban. Esto sucedió muchas veces y con muchos internos que sí tenían plata. Pero imagínense que mi familia pedía limosnas. Amigos hacían colectas para mandarme en plata para que yo viviera bien. Para que no me faltara la plata para llamar, para pagar las llamadas de teléfono que hacía, porque era impresionante lo que yo llamaba a mi familia por el desespero de estar encerrado. Unos internos que veían que yo me comía una comida en el caspete de X puesto abajo de la presa, de la alimentación que hacían los presos y vendían, que eran caspetes, afuera se llamaría un restaurante. Pues estas personas dijeron, ese señor tiene plata porque él no va al Wimpy a comer comida de la cárcel. Él come en el caspete. Pero no sabían de dónde salía la plata para yo pagar una comida diaria en un caspete. Vale la pena para agradecerle a toda esa gente que de una u otra forma mandó, me regaló plata para yo poder subsistir dentro de la cárcel. Yo, cuando me llegó, o sea, yo me adelanto porque quiero contarles esto, pero cuando a mí me llegó un traslado,
para la cárcel de Valledupar, que era para donde hacían los traslados en ese tiempo a gente condenada de más de 5 o 6 años de cárcel, y ahí había muchísimos, y yo estaba condenado a 45 años. Lógicamente el traslado era, no me salvaba de un traslado. Me adelanto un poquito porque cuando a mí me llegó el traslado, yo estaba haciendo un campeonato de microfútbol y uno de los caciques dijo: no se puede ir Alejandro Pico de traslado, es el árbitro, es el organizador de este campeonato, lo necesitamos. Pues no me dejaron salir en traslado. El traslado mío le correspondió a otra persona. ¿Por qué? Porque los caciques no me dejaron trasladar. Así de sencillo se maneja allá. A mí, porque estaba prestando un servicio, una recreación, me necesitaban. Pero lo que hicieron conmigo vale plata dentro de la cárcel. No me trasladen. ¿Cuánto vale el parar mi traslado? Y los caciques paraban el traslado. Simplemente salía en traslado otra persona que no le correspondía el traslado, pero lo paraban por plata. Que comían la guardia, que comían los mandos de la cárcel, no sé. Pero valía mucho parar un traslado. Y mucho más para Valledupar, la primer cárcel de alta seguridad. Bueno, voy a estar pendiente. Yo me adelanté un poquito a esto del traslado porque estos presos que pensaban que yo tenía mucha plata me iban a secuestrar. Le iban a pedir plata a mi familia para no matarme, para no hacerme daño. Pero mire cómo es la vida. La injusticia que estaban cometiendo conmigo los mismos internos la conocían y por eso me defendieron tanto. ¿No se imaginan ustedes qué iban a hacer los internos que sabían de mi injusticia y sabían cómo llegaba la plata que me llevaba mi familia a mí? Con estos presos que querían, perdón, internos, con estos internos que querían secuestrarme, pedir plata, y si no, o me mataban o quién sabe qué me hacían. Pues mandaban más los que me defendían que los que me iban a secuestrar. ¿Quién sabe qué les iban a hacer, la verdad? No soy 100% seguro si los iban a matar o si los iban a... No sé. No me quisieron decir la verdad. Pero a los 2 días ya ellos habían salido en traslado. Los que me iban a secuestrar. Porque la divulgación mía siempre fue: yo nunca le voy a hacer daño a una persona. Nunca. El estudio, el ejemplo, la moral de mis papás, de mi familia, nunca me llevará a hacerle daño a una persona. Así me hayan hecho daño a mí. Estos internos me ayudaron. Y me contaron cuando me llegó un segundo traslado, que ya fue cuando me trasladaron. Me dijeron: no, Pico, Alejandro, a ustedes en aquel tiempo lo iban a secuestrar y lo iban hasta matar si no, su familia no mandaba plata, o bueno, en fin, que era lo que utilizaban. Amigos, yo les cuento esto porque lo viví en carne propia. Les dejé una pildorita pendiente, que era contarles mi traslado de la cárcel Modelo después de llevar más de 4 años y no poder demostrar mi inocencia, para la cárcel de alta seguridad de Valledupar, la primer cárcel
de alta seguridad en Colombia estilo gringo, que de cárcel estilo gringo, solamente por ahí el nombre o la fama de que era la Taramacúa. Quedo pendiente de contarles mi traslado porque fue impresionante, fue el susto, uno de los sustos más grandes que me han metido en la vida, porque a muchos pies de altura en una avioneta, estuve a punto de que esa avioneta se viniera a pique y muriéramos todos los que íbamos en esa avioneta. Porque un preso tenía una llave de esposas, tenían un briquet donde prendieron candela y iban a, mejor dicho, ya vendrá esa historia. Me desvío un poquito hoy para contarles el corazón de las personas dentro de la cárcel, porque me ayudaron mucho, supieron de mi inocencia y en parte hicieron justicia dentro de la cárcel conmigo, porque me cuidaron, porque no querían una injusticia más dentro de la cárcel, porque murió mucha gente inocente dentro de la cárcel, ya les contaré, pero inocente. Alejandro Pico, muchos de Alejandro Pico murieron dentro de la cárcel. Quiero decirles que por eso hablaba de corazones, personas que lo han colaborado a uno en la vida, no solamente adentro. Salí y son muchas las personas que me han ayudado, muchas, a su forma, a su manera, pero me han ayudado, por eso quise hablar de los corazones de las personas. Y estas personas que me han ayudado y que por ellas estoy ahorita diciendo y haciendo estos videos, en homenaje a esta gorra que me trajeron de México, muchas gracias. Yo siempre, siempre las tendré en mi corazón, porque personas como ustedes son las que uno le agradece a Dios haberlas encontrado en la vida. Ya les contaré de muchas personas que me visitaron también en la cárcel y les agradezco inmensamente. Quiero decirles que quedo pendiente de contarles muchísimas cosas más. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por unir a más gente a mi canal, invitarlos a mi canal. Tengo invitación de ir a unas casas por ahí que me han llamado para que yo cuente mi historia personalmente, pues con mucho gusto lo voy a hacer. Y ojalá me inviten a donde sea, porque yo les contaré mi historia presencialmente y les diré lo que quieran saber del caso Pico. Ya nos veremos, volveremos con un nuevo video. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.